Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy mi grupo, que está conformado por Silvia Herrera, Dafne Paredes, Mariby Romero, Arlet Zúñiga y quien les habla, Juliana Mena, hablaremos sobre las generalidades del sistema límbico, como también de sus estructuras y funciones. Para empezar, ¿qué es el sistema límbico? Hoy en día hablamos del sistema límbico cuando hacemos referencia al conjunto de estructuras situadas en el encéfalo, y cuya utilidad principal es la gestión y la regulación de las emociones. Aquello que solemos definir como inconsciente o irracional tiene su base en una zona muy concreta de la anatomía humana. El sistema límbico se le conoce también como cerebro emocional, ya que se trata de un sistema cerebral especialmente relacionado con las emociones. Concretamente se encarga de coordinar las respuestas autónomas y endocrinas con los estados emocionales. Este sistema está formado por estructuras como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, entre otras que más adelante explicaremos. Como funciones del sistema límbico tenemos la que busca la autopreservación de la especie mediante la activación de los sistemas de homeostasis. También se encarga de gestionar la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria. Los circuitos de placer y adicción pasan por la amígdala, el hipocampo y otros núcleos del sistema límbico, por lo que los sentimientos agradables se inician ahí mismo. Otra función es activa el sistema nervioso autónomo, encargándose de enviar señales a los nervios para mantener un estado de alerta o inhibir dicho estado, o sea, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y como última función tenemos de que se está investigando que hay una posible implicación del sistema límbico en algunas conductas sexuales. Estructuras y funciones. El sistema límbico está formado por diversas estructuras que se conectan entre ellas. A continuación veremos qué estructuras son estas y qué funciones tienen cada una de ellas. Para empezar tenemos el hipotálamo, que se considera un órgano endocrino y es una región del cerebro que junto con el tálamo forma el diencéfalo, que son parte del sistema límbico. El hipotálamo es esencial para la vida, ya que se encarga de coordinar funciones vitales, entre otras cosas como veremos más adelante, controlando el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. El hipotálamo se sitúa por debajo de otra estructura, que como ya dije es el tálamo. Concretamente se localiza en la base del encéfalo, a ambos lados de la porción ventral del tercer ventrículo. Partes o núcleos del hipotálamo. El hipotálamo está compuesto por estructuras a las que se les llama núcleo. Cada una de ellas tiene una función definida y característica. A continuación hablaré de ellas. La primera es el núcleo arcuato, que participa en función emocional del hipotálamo. Se encarga de la liberación de la hormona liberadora gonadotropina, también conocida como la hormona de luteinizante. La siguiente es el núcleo hipotalámico anterior, que se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración, así como la inhibición de la tirotropina en la hipófisis. La siguiente es el núcleo hipotalámico posterior, que su función es mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. Los núcleos laterales, que son los que regulan la sensación de hambre y de sed. El núcleo mamilar, que está relacionado con la memoria a través de sus conexiones con el hipocampo. El núcleo paraventricular, que regula la secreción de la hipófisis mediante la síntesis de hormonas, como son la oxitocina, la vasopresina y la hormona adrenocorticotropo. Luego tenemos el núcleo preóptico, que participa en funciones parasimpáticas, que están relacionadas con la alimentación, la locomoción y el apareamiento. Luego está el núcleo supraóptico, que regula la presión arterial y el equilibrio homeostático, a través de la hormona antidiurética. Luego está el núcleo supraquiasmático, que regula el ciclo circadiano, el núcleo ventromedial, que está implicado en conductas agresivas y defensivas, y el núcleo dorsomedial, que regula la sensación de saciedad. Mi nombre es Arlet Zúñiga y ahora les voy a hablar sobre las funciones del hipotálamo. Como primera función tenemos el mantenimiento de la temperatura corporal. Se encarga de mantener la temperatura del cuerpo constante, controlando la frecuencia respiratoria y la sudoración. También regula el apetito y la sed. Lo regula a través de hormonas y péptidos como la colecistoquinina, el nivel de glucosa y ácidos grasos en la sangre. También regula el sueño y los ritmos circadianos. Lo realiza a través de la estructura núcleo supraquiasmático, que recibe la información de la retina. También regula las funciones vitales endocrinas y viscerales.
coordina el ciclo menstrual femenino y la espermatogénesis en hombres, regula la tensión arterial y la función renal, regula las hormonas y factores del crecimiento. Este también participa en la regulación de la memoria y participa en el nivel de energía disponible. El hipotálamo segrega unas pocas hormonas que se clasifican como neurohormonas. Tenemos primero a la hormona antidiurética. Esta hormona es una de las más importantes. Es producida por el hipotálamo en los núcleos supraópticos y paraventriculares y se acumula en la neurohipófisis que la secreta. Esta hormona se libera cuando se produce una disminución del volumen de plasma o por el aumento de la osmolaridad. Esta hormona también se conoce como vasopresina y es la encargada de regular el balance de agua, por lo que esta actúa sobre los riñones y es importante para la regulación de la presión arterial. Después tenemos la oxitocina, que al igual que la ADH, la hormona antidiurética, esta hormona es producida por los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y se almacena y libera por la neurohipófisis. También actúa como neurotransmisor en el cerebro. Ahora tenemos a las enfermedades causadas por disfunciones del hipotálamo. Como primera enfermedad tenemos a la amenorrea hipotalámica, que esta se produce por la supresión del eje tálamo-hipófiso ovárico. Está asociada al estrés, a la pérdida de peso y al ejercicio físico. Su importancia está en que impide la acumulación de masa ósea en mujeres jóvenes, con su consecuente impacto en el tiempo con una mayor incidencia de osteoporosis. Se produce por la supresión de la liberación de la hormona liberadora de la gonadotropina. Como segunda enfermedad está la diabetes insípida, causada por la disfunción del hipotálamo en la producción de ADH. La secreción de esta hormona es muy baja y las personas que sufren de esta diabetes van con mucha frecuencia al baño, pudiendo deshidratarse por este motivo. Y como última enfermedad tenemos a la amnesia anterógrada. Quien la sufre es incapaz de generar nuevos recuerdos a largo plazo, rellenando los huecos de su memoria mediante invenciones para compensar los olvidos. Se produce por alcoholismo, pero también por alteración del hipocampo. Quien les habla, Dafne Paredes, continuará con la siguiente estructura del sistema límbico. Formación hipocampal. ¿Qué es? La formación hipocampal es una estructura prominente en forma de C ubicada en el lóbulo temporal medial. ¿Cuáles son sus principales funciones? Las principales funciones de las regiones que componen la formación hipocampal están relacionadas con los procesos de memoria, orientación espacial, navegación y con el control de la atención. Se componen de las siguientes estructuras: hipocampo, el trígono y la corteza límbica. Ahora les hablaré del hipocampo. El hipocampo es una estructura ubicada en el prosencéfalo. Juega un papel muy importante en la regulación de los procesos básicos de la supervivencia. Además, se trata de una de las regiones más antiguas del encéfalo humano. El hipocampo también tiene un papel muy relevante en los procesos de memoria. Concretamente, una de las memorias que regula es la memoria remota. Otra memoria de la que se encarga es la memoria más emocional. El hipocampo filtra aquellas experiencias que hemos vivido con intensidad y que nos ha marcado a nivel emocional. Ahora hablaremos sobre el trígono. El trígono o fornix es un haz o conjunto de axones en forma de arco que conecta el hipocampo con otras regiones encefálicas. Cumple roles significativos en la cognición debido a su importancia como parte del sistema límbico. Su conexión con los cuerpos mamilares del hipocampo resultan de gran importancia. Esta estructura tiene una función fundamentalmente en la transmisión de información entre diversas estructuras del sistema límbico. Ahora hablaré sobre la corteza límbica. Se ubica en el lóbulo temporal medial del cerebro. Sus funciones se relacionan con procesos de memoria. Concretamente, se encarga de consolidar y recuperar memorias declarativas, episódicas y semánticas. Las memorias episódicas se relacionan con experiencias y las semánticas con el aprendizaje de las palabras y el mundo que nos rodea. Por otro lado, la corteza límbica conecta diferentes estructuras dentro del sistema límbico, igual que la estructura anterior. La amígdala. La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Este elemento posee conexiones con gran parte del encéfalo. Es un elemento que puede afectar el sistema nervioso tanto como la funcionalidad del organismo.
Entre sus funciones tenemos la integración de las emociones y las respuestas autónomas, la gestión del miedo y reacción de lucha o huida, el aprendizaje emocional, la regulación de conductas sexuales, la agresividad y la respuesta a la saciedad. Tenemos 3 núcleos. El primero es el córtex medial de la amígdala. Tiene una gran implicación en la captación de feromonas, participando en gran medida en el control del comportamiento sexual. Participa también en el control hormonal y la respuesta de saciedad a la ingesta. Es el que podemos ver aquí de morado. El núcleo basolateral de la amígdala. Su participación principal se da con el control de la ingesta a través de la sensación de saciedad. También tiene implicaciones en la realización del aprendizaje de respuestas emocionales aprendidas, por ejemplo, el miedo a algunos estímulos. Es todo el que podemos ver acá de rosa. El núcleo central es el de mayor participación en la expresión de respuestas emocionales y el que podemos ver acá. El núcleo central también afecta a nivel fisiológico, conductual y emocional. A nivel fisiológico, produciendo las sensaciones y reacciones físicas que provocan las emociones. A nivel conductual, permite la realización de conductas que respondan a la sensación que produce la percepción. Y a nivel emocional, con el mantenimiento de los sentimientos, los cuales se diferencian de las emociones por patrones de pensamiento. Mi nombre es Mariby Romero Gallegos y yo les voy a hablar sobre el cerebro emocional. En lo más profundo de nuestro cerebro y en las entrañas de los lóbulos temporales se encuentra la amígdala cerebral y el hipotálamo. Estos son los encargados de, en primer lugar, controlar nuestro mundo emocional y también son el regulador central de nuestras funciones viscerales y endocrinas. Estos constituyen el cerebro emocional y nos conducen a través de sentimientos, ya sean primarios o no, hacia conductas y comportamientos que para muchos autores y estudiosos se oponen a las conductas y comportamientos racionales. El poder del cerebro emocional. Autores como Goldman y Larry Dorsey han descubierto que los centros emocionales del cerebro están conectados con el sistema inmunológico que lucha contra los gérmenes y con el cáncer, así como con el sistema cardiovascular. A continuación, les voy a presentar algunos ejemplos de la relación que existe entre las emociones y las respuestas fisiológicas. En primer lugar está la ira, que es cuando la sangre fluye principalmente hacia las manos y el corazón late con mayor rapidez, acompañados de un aumento de la adrenalina en la sangre. En el temor, la sangre se concentra en los músculos, especialmente en las piernas para facilitar la huida. En la felicidad, la actividad cerebral se centra en la parte central del cerebro y se inhiben los sentimientos negativos y también se experimenta un aumento en los niveles de energía. En la sorpresa, la retina permite entrar una mayor cantidad de luz para detectar con mayor facilidad los cambios que experimenta el medio. En la tristeza, se produce una disminución en los niveles de endorfinas necesarias para fortalecer el sistema inmunológico. Y por último tenemos el disgusto, que aquí es cuando se produce una inhibición de la evacuación, insomnio y riesgo de hipertensión. Como un dato súper importante, cabe resaltar que cuando el cerebro toma decisiones, lo hace con el objetivo de regular un equilibrio emocional que afecta a todo el organismo. Por ello, será imprescindible educar al cerebro emocional para que aprenda a controlar sus instintos y emociones utilizando su inteligencia. Gracias.